Continuamos con nuestro curso de Dynamo. Vamos a comprender ahora lo que van a ser los outputs. Los outputs, como vengo mencionándolo desde hace bastantes videos, van a ser aquellos elementos que nos van a permitir crear como tal ya una geometría o poder exportar directamente dentro de Revit nuestros modelos paramétricos que hemos creado. Dentro de los outputs más importantes o de más utilización, vamos a encontrar directamente los que son geometría. Ok, tenemos algunos otros plugins o paquetes, pero lo vamos a ver en el siguiente video, que por ejemplo en el caso particular de cuando estamos utilizando Dynamo en Revit, tenemos lo que van a ser la cuestión de elementos. Dentro de elementos podemos encontrar niveles y podemos crear niveles por elevación, podemos aplicar materiales y demás cuestiones. Podemos crear directamente muros, pero como pueden ver, por ejemplo, aquí en el caso de muro nos dice crea un muro de Revit a partir de una curva de referencia, altura, nivel y tipo de muro. Entonces, por ejemplo, esto ya se vuelve un poco más complejo porque nos pide una curva, nos pide una altura, height, que por cierto debe ser doble, ok, porque tenemos que poner la base y lo alto, el nivel de colocación y el tipo de muro. Por ejemplo, tenemos aquí wall type, que podría ser por nombre, y que de hecho, por ejemplo, en el tipo de muro nos dice el name se va a asignar a través de un string. Entonces, por ejemplo, aquí es donde se empieza a complicar un poquito, porque por ejemplo, si nosotros quisiéramos modelar un muro, primero tenemos que añadir la curva, ok, y tenemos aquí cómo añadimos la curva. Curve element nos genera un curve element, este no nos serviría. Curva por puntos, la salida es curve by points. De este elements, este por ejemplo es curve, nos sirve. Y curtain wall, que por ejemplo sería muro cortina. Por ejemplo, podríamos utilizar este, ok, que curve con curve entra perfecto, pero nos dice que necesitamos un Revit Elements Curved Element, o sea, necesitamos un elemento de estos. Ok, entonces se vuelve un poco más complejo y lo vamos a ir haciendo. Por ejemplo, aquí height me pide que debe ser doble el nivel, que lo encontramos directamente, por ejemplo, aquí en Revit, que tenemos las referencias, elements, los vi por aquí, referencias de puntos, referencias de plano y demás características. Entonces aquí tenemos los niveles. Tenemos que colocar un nivel, vamos a ver, apoyarnos aquí, que necesitamos level por elevación. Vamos a seleccionar este, ok, vamos a dar aquí en nivel. En elevation nos pide de igual manera un double y en name nos pide un string. Entonces, como pueden ver, Dynamo es bastante creativo. Aquí es donde veíamos, por ejemplo, lo del string del video anterior, que se llama planta baja, donde ya tenemos planta baja como nombre. Nos falta la elevación, elevation. Por ejemplo, aquí tenemos doble, ok, que ya nos saca la cuestión de level y la elevación. Ok, por ejemplo, aquí no nos la reconoce porque el output es nivel. Esto nos funcionaría tal vez si lo colocáramos aquí, ok, pero para este caso no nos funciona. Ok, aquí sí nos dice nivel, nivel. Aquí en elevación nos sigue pidiendo lo que es doble o doble. Vamos a buscar, tenemos aquí el doble. Aquí tenemos V, que básicamente sería la elevación doble. Ok, este lo vamos a conectar aquí. Ok, aquí me sigue apareciendo error porque no me está reconociendo lo que va a ser el valor. Ok, pero poco a poco así se va construyendo lo que va a ser Dynamo o lo que va a ser nuestra geometría. Vamos a eliminar todo esto porque no lo vamos a ver ahorita, sino en videos más avanzados sobre el modelado geométrico. De momento estaba explicando cuáles van a ser los outputs. Directamente en Dynamo podemos modelar geometría. Dentro de esta geometría nosotros vamos a encontrar lo que van a ser arcos,
bounding box, que básicamente sería que vamos a crear una caja, ok, que va a cubrir cierta geometría. Podemos crear círculos, conos, un sistema de coordenadas, ok, que esto básicamente nos sirve como para crear una especie de malla, ok, es de lo más complejo que podemos encontrar en Dynamo. Podemos crear cubos, podemos crear curvas, que ojo, curva no es lo mismo que arco. Arco directamente es una línea y curva nos va a permitir crear, digamos, una especie de carretera. Cilindros, edge, que básicamente son como extrusiones de algún polígono que ya tengamos. Elipses, elipses de arco, caras, geometría un poco más compleja como tal. Tenemos también lo que son los helix, que son como si fueran resortes. Tenemos el index group, que sería como para crear formas un poco más deconstructivas, por decirlo de alguna manera. Que por ejemplo, si se dan cuenta, aquí nos dice que este necesita 4 entradas, el ABCD interior, que básicamente sería este ABCD. Si recuerdan, por ejemplo, el string, también teníamos ese interior. Bueno, nos vemos un poquito. Tenemos aquí los NURBS de curvas, los mesh, que básicamente son mallas, las propias líneas, que a partir de esto vamos a generar planos, porque si se dan cuenta, por ejemplo, nos pide también planos para diferentes opciones, ok. Tenemos aquí puntos, que es lo que hemos estado viendo, curvas de polígonos, superficies de polígonos, polígonos como tal, ok, rectángulos, sólidos. Tenemos por aquí también los shapes, que son esferas, los surface, que aquí creo uno, que básicamente son estas como mallas o lo que vamos a estar utilizando. Tenemos por ejemplo aquí diferentes formas de crearlas dependiendo de nuestras necesidades. Tenemos también la topología, ok, los UV, ok. Tenemos los vectores. Recordar que por ejemplo en uno de por acá de curvas nos pide vectores, ok. Pues tenemos aquí los vectores de coordenadas x, y, z, x, y, z. Tenemos también lo de los largos, x, y, z. Entonces ahí hay que saber como que interpretarlos. El vertex y el translation, ok, que aquí ya es un poquito más complejo, ok. Pero todo esto van a ser nuestros outputs como tal. Como ya decía, tenemos aquí dentro de Revit diferentes outputs que nosotros podemos crear. Por ejemplo, podemos crear una familia por nombre, por tipo, podemos crear un suelo, podemos crear diferentes elementos, y de hecho podríamos crear todo un proyecto de Revit directamente aquí en Dynamo en lugar de Revit, y sería totalmente paramétrico. Entonces, outputs los vamos a llamar a todos los elementos que nosotros vamos a poder crear en Dynamo. Líneas, muros, curvas, suelos, cubiertas, muros, columnas, vigas, en fin, vaya, hasta mobiliario lo podríamos crear en Dynamo, y todo eso va a ser directamente un output. Antes de avanzar en los siguientes videos de Dynamo, me gustaría mucho y los invitaría a que exploraran un poquito Dynamo. ¿Por qué? Porque bueno, como veíamos aquí, por ejemplo, yo quiero crear un plano, ok. Este plano me dice que lo puedo crear basado en una línea y un punto. Lo puedo crear también centrado en un punto y con un vector. Entonces el origen yo recomiendo que sea por ejemplo el punto, ok. Entonces yo recomiendo que vayan probando, ok, por ejemplo aquí punto, que vayan probando las configuraciones para que vayan familiarizándose con el programa. Es decir, aquí voy a crear un plano y me pide un punto, entonces el punto lo obtengo de aquí. Lógicamente ese punto necesita 3 inputs que los vamos a añadir como números, ok, control C, control V, V, ok. Entonces
Yo dije en videos anteriores que Dynamo se construye de derecha a izquierda. Ok, eso es cierto. Perdón, de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Pero en la práctica y en el aprendizaje yo recomiendo que sea a la inversa. Es decir, primero vamos a ver qué es lo que queremos hacer. En este caso yo quiero hacer un plano. Ese plano necesita un origen. Ese origen lo doy del punto. Me voy hacia atrás el punto. ¿Cómo hago el punto? Bueno, lo hago con 3 inputs y ya los tengo. Entonces ya está completo el primer input del plano. Después me dice que necesito un vector. ¿Ok? ¿Cuál va a ser ese vector? Bueno, pues entonces vamos a buscar por aquí. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, basado en origen. Recuerden que todo lo tenemos que hacer. Todo lo que nos pide, por ejemplo, el plano, lo vamos a sacar dentro del mismo paquete de plano. Ok, siempre va a estar todo incluido dentro del mismo paquete. Entonces es plano y tenemos aquí los vectores. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, me dice entrada plane, salida vector. Ok, tenemos plane, tenemos vector, plane, vector. Pero también hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si nosotros seleccionamos este y lo cargamos a un vector, no hay una correspondencia. ¿Por qué? Porque este vector está correspondiente a un plano. Entonces no puedo hacer como que este círculo en el cual el plano me sea del plano y el vector del normal. O sea, porque de hecho inclusive vean que por ejemplo aquí mi Dynamo como que dijo, a ver, ¿qué estás haciendo? Entonces sí hay que tener cuidado en eso que nosotros hacemos. Vamos a buscar los otros tipos de vectores. Los encontramos aquí. Nos dice que necesitamos un vector. Ok, pero ¿cuál vector? Por coordenada vamos a utilizar este. Ok, entonces tenemos salida de vector y lo vamos a conectar aquí. Como puedes ver, por ejemplo, en este caso ya está. Ya tenemos el color gris que deseamos. Entonces ya nos va a generar el plano alrededor de esto. Pero nos faltan las coordenadas. Entonces vamos a copiar esto, control C, control V. Y vamos a darle, por ejemplo, valores de 5 en 5, 10 y 15. Ok. Vamos a ver qué pasa. Vamos a darle el valor de 5 a X. Ok, y podemos ver que en X ya tiene un valor de 5. En Y ya lo giramos. Y en Z lo vamos a subir. Entonces, si se dan cuenta, tenemos ya aquí, vamos a dar control V. Tenemos aquí ya creado lo que va a ser ese plano. Está totalmente girado porque estamos utilizando los tres valores. Estamos utilizando el X, Y, Z. Si quitamos por ejemplo el Z, lo desconectamos, vamos a quitar también el Y. Vamos a ver que entonces ese valor de Y solamente se ve reflejado pues en lo que va a ser Y. Ok. ¿Qué pasa si cambiamos esto, por ejemplo, a un 20? Okay. Lo cambiamos y se hace más grande. Ahora, ¿a qué se refiere esto del 20? Porque si lo hacemos más grande, se va haciendo más grande y que no sé qué. Bueno, vamos a recordar cómo hicimos este plano. Este plano lo creamos basado en un origen. ¿Ok? Que significa que tenemos un punto en el espacio y centrado en el punto raíz con el vector normal de entrada. Significa que el vector de aquí o del centro del punto hacia la línea va a ser el valor que nosotros le estamos indicando, ya sea en X o ya sea en Y. Entonces si seleccionamos Y pero quitamos X, se nos voltea. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Lo mismo si jugamos con el número, lo podemos cambiar y desplazamos el plano. Entonces, retomando la cuestión de los outputs. El output principal va a ser sacar un plano. Ese plano, ¿cómo lo hago? Con un origen. El origen me pide un punto. Ese punto me pide 3 inputs. El vector o lo normal me va a pedir un vector. Ese vector me va a pedir 3 inputs que en ocasiones puedo dejar únicamente 1 o 2 dependiendo ya el diseño que le vayamos a dar. Pero
esa es mi recomendación para que se familiaricen. Vayan probando más o menos cómo se va a colocar. Por ejemplo, tenemos este, que ya es un poco más complejo, que de igual manera me pide un punto, un vector y un vector también, que va a ser axis. Ok, que si lo encontramos podría ser perfectamente este. Habría que ver si no lo reconoce. No lo reconoce. O podríamos conectar aquí, aquí. Vean que no se puede. Y podríamos conectar aquí. Ok, entonces ya es un punto totalmente diferente. Entonces ahí hay que ir probando cuál es qué plano y cómo lo vamos a estar haciendo. Entonces tenemos los outputs de geometría, tenemos los outputs de Revit, y en el siguiente video vamos a ver un poco más acerca de los paquetes por si queremos descargar alguno de todos estos. Les dejo este archivo únicamente con esto y nos vemos en el siguiente video. Chao.